La inteligencia artificial está, bueno, redibujando nuestro mundo. Cómo trabajamos, cómo aprendemos, hasta cómo vivimos, ¿no? Totalmente. Pero claro, esta revolución no es igual en todas partes. Al cruzar fronteras, la IA se topa con un montón de reglas distintas. Cambian muchísimo según donde mires. Ujú. Hoy vamos a meternos a fondo en cómo las tres grandes potencias de la IA, hablamos de Estados Unidos, la Unión Europea y China, están creando, digamos, sus propias manuales para esta tecnología. Nos basamos en un análisis comparativo que, bueno, desentraña estas filosofías regulatorias, que a menudo son muy, muy diferentes. Sí, divergen bastante. ¿Y cuál es la misión? Pues entender estas visiones, ver dónde chocan en la práctica, en el mundo real, y descifrar qué significa todo esto para las empresas, para la innovación y también para la formación del talento que va a construir el futuro. Venga, vamos a desgranar esto. Es que es fascinante, ¿verdad? Ver cómo la misma tecnología provoca respuestas tan distintas. Básicamente podemos hablar de tres modelos. Ajá, Estados Unidos, que se enfoca mucho en la innovación, tiene una postura más de, bueno, construyamos primero y ya regularemos después si hace falta. claro, el move fast and break things un poco. Algo así, sí. Luego está la Unión Europea, que pone el acento en proteger los derechos. Su lema sería proteger a las personas primero. La precaución ante todo. Exacto. Y China, que prioriza el control del Estado y la soberanía digital. O sea, controlar y asegurar que la IA sirva a los objetivos nacionales. Son casi tres visiones del mundo reflejadas en cómo regulan la tecnología. Empecemos por Estados Unidos entonces. Allí la IA se ve principalmente como un motor de crecimiento económico, ¿no? Y una herramienta clave para competir globalmente. Ujú. La directriz principal parece ser cuidado con frenar la innovación. Y por eso se apoyan mucho en estándares voluntarios. Por ejemplo, el marco de gestión de riesgos de IA, el AIRMF 1.0, que desarrolló el NIST. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, sí, un referente. Y en lugar de una gran ley federal única para la IA, la regulación es más, bueno, fragmentada. Va por sectores. Exacto. Tienen leyes como HIPAA para la salud o FISMA para sistemas del gobierno federal, pero no una ley general de IA. Podríamos decir que su filosofía es un poco, la IA es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Precisamente. Y ese enfoque, bueno, tiene consecuencias muy claras. Por un lado, permite una innovación muy rápida, da mucho espacio al sector privado, fomenta un ecosistema de startups muy dinámico. Ajá. Pero la otra cara es la fragmentación. Las reglas no son iguales para todos y la rendición de cuentas puede ser desigual. Refleja una confianza, digamos, muy arraigada en que los mercados, al menos al principio, pueden encontrar su propio equilibrio. Claro. Lo interesante aquí es ver esa tensión constante, ¿no? Entre querer impulsar la innovación a toda costa y, a la vez, gestionar los riesgos que van surgiendo, pero sin un paraguas regulatorio centralizado. ¿Hasta qué punto puede el mercado solo regular algo tan potente? Es la gran pregunta ahí. Cruzamos el charco y el panorama cambia radicalmente. En la Unión Europea, el mantra es otro, el principio de precaución. Totalmente distinto. La idea central es, si un sistema de IA puede, potencialmente, vulnerar derechos fundamentales, tiene que demostrar que es seguro antes de salir al mercado. Exacto. La carga de la prueba está en el desarrollador. Y esto se ve clarísimo en su ley de IA, el Reglamento UE 2024-1689, que es, de hecho, la primera ley integral sobre IA en el mundo. Y ya está marcando tendencia global, ¿eh? Sin duda. Es un referente. Lo más característico es ese enfoque basado en el riesgo. Clasifica los sistemas de IA en categorías. Están los de riesgo inaceptable. Los prohibidos directamente. Eso es, como la puntuación social por parte de gobiernos o la IA que manipula el comportamiento, prohibidos. Luego, los de alto riesgo. Piensa en sistemas para contratar gente, para educación, diagnóstico médico, infraestructuras críticas. Áreas sensibles. Esos enfrentan requisitos muy estrictos. Después, los de riesgo limitado, como los chatbots, donde lo clave es la transparencia. Que sepas que estás hablando con una máquina. Que quede claro, ¿sí? Y finalmente, los de riesgo mínimo o nulo, como los filtros de spam o la automatización básica. Ahí casi no hay restricciones. Así es. Y para esos sistemas de alto riesgo,
La UE exige, bueno, una batería de medidas. Evaluaciones de conformidad antes de salir al mercado. Una gobernanza y calidad de los datos que se usan para entrenar muy cuidadosa. Supervisión humana efectiva, ciberseguridad fuerte. Vale, es bastante exigente. Lo es. Pero ojo, no todo es restricción. Para no ahogar la innovación, también promueven los sandboxes regulatorios. Son entornos controlados para probar la IA. Ah, como espacios seguros de prueba. Exacto. De hecho, España fue pionera. Implementó uno bajo un Real Decreto específico, el 8172-2023, incluso antes de que la ley de IA estuviera aprobada del todo. ¡Qué interesante! Y todo esto, claro, se apoya en un ecosistema legal más amplio. Ahí está el famoso GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, y la Directiva NIS-2 sobre ciberseguridad. El mensaje de la UE es claro. La tecnología tiene que servir a las personas y sus derechos, y confían en las instituciones y en reglas claras para que así sea. Es una apuesta por generar confianza a través de la regulación. Y completamos el triángulo yéndonos a China. Allí la perspectiva es, de nuevo, diferente. La IA se ve como un pilar estratégico, fundamental para la seguridad nacional, la modernización industrial y, bueno, la estabilidad social y política. Una visión muy de Estado. Totalmente. Su marco regulatorio se basa en 3 leyes principales. Primero, la Ley de Ciberseguridad de 2017, que impone cosas como almacenar ciertos datos localmente y permite auditorías del Estado. Control. Luego está la Ley de Seguridad de Datos de 2021. Esta regula muy de cerca cómo se transfieren los datos fuera de China y clasifica la información según lo sensible que sea. Y en tercer lugar, la PUPL, la Ley de Protección de Información Personal, también de 2021, que, aunque a primera vista puede recordar al GDPR europeo en la protección de datos personales, bueno, su enfoque y sobre todo su aplicación están fuertemente controlados por el Estado. Claro, si conectamos los puntos, lo que emerge es un patrón clarísimo de control estatal centralizado. La normalización técnica, por ejemplo, la dirige la Administración de Estandarización de China, la SAC. La SAC. Sí, y usan un sistema doble. Tienen estándares nacionales obligatorios, los famosos GB, y otros voluntarios, pero todos están bajo supervisión del gobierno. Entiendo. Es más, tienen un plan súper ambicioso, el China Standards 2035. Busca explícitamente que los estándares técnicos chinos, sobre todo en IA, 5G, semiconductores, se conviertan en los dominantes a nivel mundial. O sea, exportar sus estándares. Exacto. La filosofía de fondo aquí es, la IA es infraestructura crítica nacional. Controlarla es esencial para el futuro y la soberanía del país. La confianza principal se deposita en el Estado como el gran director estratégico. Entonces, si los ponemos uno al lado del otro, las diferencias estructurales son enormes. A ver, Estados Unidos. Descentralizado, liderado por la industria, sin una ley federal única de IA, con estándares que son mayormente voluntarios, impulsados por ANSI, EAI e ICT. Y la aplicación depende mucho del mercado, de los litigios. Objetivo principal, innovación. Mientras tanto, la Unión Europea, centralizada a nivel de la Unión, en Bruselas, con la ley de IA como eje central. Estándares armonizados europeos vía CEN, CENELEC, ETI. Y una supervisión regulatoria fuerte por parte de las autoridades. Objetivo claro, proteger derechos y garantizar seguridad. Vale. ¿Y China? Pues China, súper centralizada, dirigida por el Estado, con esas leyes clave de ciberseguridad, datos y people. Estándares nacionales, los GB, que a menudo son obligatorios, definidos por la ASEC. Y un control estatal muy directo en la aplicación. Objetivo primordial, soberanía tecnológica y control nacional. Es casi como ver el ADN social de cada región reflejado en sus leyes tecnológicas, ¿no? Sí, totalmente. Instituciones, en las reglas comunes para proteger al ciudadano. Y la dependencia china del Estado como planificador y garante del interés nacional. Son 3 respuestas muy distintas al mismo desafío tecnológico global. Ahora, aquí es donde, como decías, la teoría choca con la realidad. Y las cosas se ponen realmente interesantes. La fricción. ¿Qué pasa cuando las grandes empresas tecnológicas, que operan en los 3 sitios, Estados Unidos, UE y China, intentan cumplir con todas estas reglas tan diferentes? Ahí empiezan las chispas. Claro, es un rompecabezas. Un caso súper conocido. Meta, la de Facebook, contra la UE.
Durante años, el tema de transferir datos de usuarios europeos a servidores en Estados Unidos fue un lío tremendo. Uf, sí, los casos Shrimps. Exacto. El Tribunal de Justicia de la UE tumbó 2 acuerdos transatlánticos, Schrems I y II, diciendo que la vigilancia en Estados Unidos no protegía lo suficiente los datos europeos. Eso creó años de incertidumbre. Al final, en 2023, llegaron a un nuevo acuerdo, el Marco de Privacidad de Datos UE-EU. Sí, pero muchos lo ven más como una tregua un poco frágil que como una solución definitiva, ¿eh? ¿Ah, sí? Lo que demuestra este caso es cómo la regulación tecnológica, sobre todo la de datos, se ha vuelto una arena clave de la diplomacia y de la geopolítica. Las reglas de privacidad de un bloque impactan directa y muy fuerte en cómo operan las empresas del otro. Ya no es solo un asunto legal interno. Claro, tiene implicaciones globales. Otro ejemplo muy mediático es TikTok, ¿verdad? Ujú. La plataforma tuvo muchísima presión, tanto en EU como en la UE, por preocupaciones sobre si los datos de los usuarios podían acabar en China, temas de seguridad nacional. Sí, un escrutinio intenso. ¿Y cómo respondieron? Pues con iniciativas como Project Texas en EU y Project Clover en Europa, que básicamente son programas carísimos para almacenar los datos de los usuarios localmente dentro de cada región y permitir auditorías externas para intentar calmar esas preocupaciones. Este caso ilustra perfecto una tendencia que vemos cada vez más: la localización de datos. Tener los datos en casa, digamos. Eso es. Para operar en mercados claves, sobre todo los sensibles a la privacidad y seguridad, las tecnologías globales están teniendo que aceptar mantener los datos dentro de las fronteras. Se está convirtiendo en el precio a pagar para generar confianza, aunque sea un lío tecnológico y económico. iCloud en China. Para poder operar allí cumpliendo la ley de ciberseguridad china, Apple tuvo que asociarse con una empresa estatal china para gestionar los centros de datos y almacenar allí mismo las claves de cifrado de los datos de iCloud de sus usuarios chinos. Una decisión que, bueno, levantó muchas cejas a nivel internacional, por las implicaciones para la privacidad, ¿no? Dado el control estatal. Claro. Sin embargo, fue una concesión pragmática. Apple consideró que era necesaria para seguir en el mercado chino, que es enorme y estratégico. Muestra cómo las empresas a veces se ven forzadas a crear infraestructuras duplicadas y adaptarse a requisitos locales muy estrictos, incluso si chocan un poco con sus políticas globales. Y la fricción no es solo sobre datos de usuarios, ¿eh? Miremos a Microsoft y OpenAI. Las restricciones que puso EU a la exportación de chips de IA avanzados y ciertos modelos de IA muy potentes. Ajá, los controles de exportación. Eso, destinados a limitar el avance tecnológico de China en áreas sensibles, pues obligaron a empresas como Microsoft a reconfigurar lo que ofrecían. Tuvieron que crear versiones distintas de sus servicios de IA en la nube o limitar funciones para cumplir, creando, de facto, silos regionales en el acceso a la IA más puntera. Es un ejemplo clarísimo de cómo la regulación, en este caso con un fuerte componente de seguridad nacional, puede redibujar activamente las fronteras digitales. Totalmente. No solo afecta a dónde guardas los datos, sino también qué tecnología está disponible y para quién en distintas partes del mundo. Y un último caso, que lo deja muy claro. La situación de ChatGPT. Mientras que opera con bastante libertad en EU y la UE, aunque, bueno, sujeto a GDPR y ahora a la ley de IA en Europa, en China continental está bloqueado. ¿No se puede usar? ¿No? ¿El resultado? Pues un vacío que han llenado rapidísimo los gigantes tecnológicos chinos. Baidu con su modelo Ernie, Alibaba con Tongji Chanwen. Claro, la competencia local. Exacto. Y estos modelos se desarrollan y entrenan siguiendo las directrices y bajo la supervisión del gobierno chino. Exacto. Este caso subraya algo crucial. La regulación no solo dice cómo puedes usar la IA, también moldea activamente el ecosistema de innovación. Determina quién puede desarrollar y desplegar estas tecnologías en mercados clave. Define los jugadores y las reglas del juego competitivo a nivel local y global. Toda esta maraña regulatoria, lógicamente, tiene un impacto directo y costoso, me imagino, para las empresas globales. Uf, sin duda. Estructuras, equipos legales, equipos de cumplimiento. Muchísimo gasto. Otro efecto claro son los posibles retrasos en la innovación y en el despliegue de productos. Productos con IA, sobre todo los que la UE considera de alto riesgo, pueden tardar más en llegar a Europa por esas evaluaciones y certificaciones previas.
Sí, introduce fricción en el lanzamiento. Y esto también puede crear una brecha de acceso, ¿no? Las grandes multinacionales tienen recursos de sobra, ejércitos de abogados, ingenieros, para navegar este laberinto. Pero para las startups más pequeñas, las innovadoras, cumplir con todo esto puede ser una barrera casi insuperable. Es un desafío enorme para ellas, sí. Ante este panorama, las empresas globales están, lógicamente, desarrollando estrategias para adaptarse. ¿Cómo cuáles? Pues una muy común es adoptar el enfoque de diseñar para el más estricto, que a menudo significa alinear el desarrollo de productos con los requisitos de la ley de IA de la UE desde el principio, porque suelen ser los más exigentes en seguridad y ética. Tiene sentido. Ir a máximos. Exacto. También, como mencionamos, están invirtiendo una barbaridad en centros de datos regionales para cumplir con las normas de localización. Vemos cómo crean comités internos de ética y gobernanza de IA, juntando a expertos legales, técnicos, de negocio. Equipos multidisciplinares. Sí. Y, muy importante, participan activamente en los foros internacionales de estandarización ISO, IEC, IEEE, intentando influir y buscar, una mínima convergencia global en los estándares técnicos. Intentando poner un poco de orden. ¿Qué implica todo esto? Pues que las empresas líderes en IA se han tenido que convertir, quieran o no, en actores casi diplomáticos, navegando un tablero súper complejo de tecnología, regulación comparada y geopolítica pura y dura. Porque al final esto va más allá de lo técnico o lo legal, ¿verdad? Es geopolítica. Totalmente. Se podría decir que la UE intenta exportar un modelo regulatorio basado en valores, en derechos, buscando generar confianza. Estados Unidos sigue exportando la tecnología punta, las plataformas dominantes. Y China exporta cada vez más su modelo de infraestructura digital y gobernanza tecnológica controlada por el Estado, sobre todo con iniciativas como la Ruta de la Seda Digital. Y esto nos lleva a la gran pregunta sobre el futuro, ¿no? A ver, Vamos a ver una convergencia poco a poco de estos sistemas, quizás hacia estándares globales negociados en organismos internacionales. O la tendencia va a ser la fragmentación, la creación de bloques digitales cada vez más separados, la famosa Splinternet, con reglas incompatibles. una Internet fragmentada. La respuesta a eso tendrá implicaciones enormes, sobre si la IA va a ser un puente o un muro en las relaciones internacionales. Y esto plantea una cuestión fundamental, sobre si la colaboración científica y tecnológica global es viable en esta era de divergencias regulatorias y tensiones geopolíticas. Y ojo, que el impacto no se queda en las empresas o los gobiernos, llega hasta las aulas universitarias. Ujú. Porque estas distintas filosofías regulatorias no solo guían a las máquinas, también están moldeando las mentes que las van a crear. Lo que se enseña sobre IA, cómo se enseña, qué perfiles profesionales se buscan, varía un montón entre estas regiones. Es verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos el énfasis académico suele estar en experimentar rápido, en la innovación disruptiva, el diseño centrado en el usuario, el espíritu emprendedor. El maker culture. Exacto. Se anima a los estudiantes a construir cosas, a lanzar prototipos, a menudo con un acceso muy abierto y temprano a las herramientas de IA generativa más potentes. La formación busca crear builders, fundadores de startups, gente que empuje los límites. Programas como el de IA centrada en el humano de Stanford intentan meter principios éticos, pero muchas veces dentro de un marco de autorregulación o estándares voluntarios. En la Unión Europea, en cambio, la formación en IA está cada vez más, impregnada de consideraciones éticas, legales, sociales. Más transversal. Sí, se enseña mucho sobre protección de datos, el GDPR es clave, sobre cómo auditar algoritmos para buscar sesgos, cómo preparar la documentación de cumplimiento que pide la ley de IA, cómo analizar dilemas morales complejos. El perfil profesional que se busca cultivar aquí es distinto. ¿Cuál sería? Pues expertos en gobernanza de IA, auditores de sistemas, responsables de cumplimiento normativo, especialistas en ética tecnológica, asesores para políticas públicas. Están surgiendo muchos másteres específicos en ética y gobernanza de la IA o regulación tecnológica. Entiendo. ¿Y en China cómo es? Pues en China,
La educación en IA se alinea muy de cerca con las prioridades estratégicas del país: aplicaciones industriales, robótica, automatización, desarrollo de infraestructuras inteligentes, ciudades, transporte, ciberseguridad. Los grandes planes nacionales. Exacto. La formación se orienta a preparar ingenieros y científicos de datos que puedan abordar desafíos de ingeniería a gran escala, desplegar tecnología de forma eficiente y segura y trabajar dentro de los estándares y directrices nacionales. El Plan de Acción de Innovación en IA del Ministerio de Educación, que financia programas de IA en cientos de universidades, es un reflejo clarísimo de esta visión dirigida desde arriba. Si hacemos una comparativa rápida de los enfoques educativos, sería algo así. Estados Unidos, foco en innovación-emprendimiento. Estilo abierto, experimental, talento buscado. Constructores, innovadores, gente que toma riesgos. Ajá. UE. Foco en ética, regulación, derechos. Estilo estructurado, analítico. Talento buscado. Éticos, reguladores, auditores, gente de cumplimiento. Vale. China. Foco en ingeniería, aplicaciones estratégicas nacionales. Estilo centralizado, orientado a metas. Talento buscado. Ingenieros, implementadores a gran escala, estrategas. Entonces la pregunta no es tanto quién tiene el mejor enfoque educativo, no, sino qué tipo de profesionales van a ser más valiosos en este mundo tan fragmentado. Exacto. Y parece que la clave no va a estar solo en saber programar muy bien, sino en poder actuar como puente entre estos mundos regulatorios y culturales. Precisamente. Podríamos llamarlos los traductores de la gobernanza global de la IA. Me gusta el término. Personas que sean fluidas no solo en el lenguaje del código y los algoritmos, sino también en el de la ética aplicada, el derecho comparado, la gestión de riesgos, la sensibilidad cultural. Profesionales que puedan navegar con soltura la ley de IA europea, los marcos de riesgo del NIST estadounidense y el contexto regulatorio y operativo chino. Perfiles híbridos. ¿Serán estos perfiles híbridos el abogado que entiende de Machine Learning, el ingeniero que domina la ética práctica, el politólogo que comprende la tecnología, quienes realmente lideren y definan cómo gobernamos la IA a escala global en la próxima década? Bueno, hoy hemos desgranado 3 visiones muy diferentes sobre cómo gestionar la inteligencia artificial: la apuesta de EUA por la innovación, el énfasis de Europa en los derechos y la seguridad, y el enfoque de China en el control estratégico y la soberanía. 3 caminos distintos. Hemos visto cómo estas diferencias filosóficas no son solo teoría, sino que generan fricciones muy concretas para las empresas globales, y cómo están moldeando no solo la tecnología, sino también la formación de las futuras generaciones de expertos. Es fundamental recordar que la regulación de la IA no es solo un ejercicio técnico o legal, es, en el fondo, un espejo de los valores de cada sociedad. Es verdad. La forma en que cada región decide enseñar, construir y gobernar la IA revela muchísimo sobre su idea del progreso, del equilibrio entre individuo, mercado y Estado, y de su lugar en el mundo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Para pensar. Si tenemos estos enfoques nacionales tan distintos, cada uno basado en valores y objetivos propios, ¿cómo podemos fomentar la colaboración internacional en desafíos de IA que son, por naturaleza, globales? Pensemos en el cambio climático, la respuesta a pandemias, la investigación científica básica. ¿Es posible construir puentes regulatorios y éticos que funcionen sobre estas divisiones filosóficas tan marcadas? Para poder abordar problemas que nos afectan a todos. Es la gran pregunta. ¿O estamos condenados a una competencia donde la colaboración de verdad sea cada vez más difícil? Queda como una pregunta abierta, cuya respuesta, definirá parte de nuestro futuro colectivo.